Eh, Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta que es la segunda sesión del Seminario del Capital. En esta ocasión, bueno, primero que nada les agradecemos su asistencia y le agradecemos su asistencia al maestro Alejandro Fernando, aquí presente. Y bueno, el tema de esta segunda mesa del Seminario del Capital es la vigencia del libro tercero del Capital para comprender la crisis capitalista en el siglo XXI. Procedo a presentar al maestro Alejandro González. Él es economista egresado de esta facultad, es maestro en estudios latinoamericanos y doctorante en el mismo programa aquí en la UNAM, con una tesis sobre el pensamiento de Bolívar Echeverría y Enrique Dussel. Es profesor de Economía Política en esta facultad y de tradición marxista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es coordinador del proyecto Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, y es parte del comité editorial de la revista Memoria, revista de crítica militante. Bueno, le cedemos la palabra al maestro Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este espacio que lleva el título del Seminario del Capital. De manera muy personal, es un verdadero honor el estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya hace muchos años, cuando yo era estudiante, también nos tocó organizar y llevar a cabo un seminario del Capital, por 2008. Entonces me da mucho gusto, me congratulo, me llena de mucha satisfacción saber que hay compañeros nuevos que desde esa base estudiantil son conscientes de la necesidad de estudiar y discutir a Marx de manera profunda y bueno, pues felicitar y agradecer de manera sincera a los compañeros del colectivo Romano Marini por este esfuerzo, por mantener este espacio que es vital en la historia de nuestra facultad, es vital en la conformación de un pensamiento crítico no solamente en la facultad, sino en toda la universidad. Son pocos los espacios donde se lee y se discute seriamente a Marx dentro de nuestra universidad. El pensamiento crítico ha sido sistemáticamente barrido o se ha intentado barrer en muchos otros espacios. Entonces el Seminario del Capital, pues lo voy a decir así, es un espacio de resistencia, es un espacio ciertamente académico, pero de resistencia. Y bueno, pues yo me congratulo de estar el día de hoy aquí y de nueva cuenta agradecer a los organizadores y también de paso pues agradecer una vez más compartir la mesa con mi maestro, camarada y amigo Luis Arismendi, que seguramente vamos a tener puntos en discusión. Vamos a esperar. Entonces bueno, voy a pasar a materia. Voy a tratar de dar algunos argumentos de por qué considero que es vigente la lectura del tomo tercero del Capital. Voy a tratar de dividir mi exposición en tres momentos argumentales. El primero de ellos va a tratar de problematizar de manera muy breve las diferentes aproximaciones o apropiaciones que se han tenido respecto al texto del tercer tomo tal y como lo conocemos, publicado en su edición del siglo XXI. Después voy a tratar de problematizar, en mi opinión, cuál es el contenido que realmente podemos encontrar, sobre todo en la sección tercera del tomo tercero. Y finalmente voy a tratar de hacer una exposición lo más breve posible de cómo podría ser enunciada una teoría de la crisis desde la crítica de la economía política y sobre todo dónde estaría localizada esa teoría de la crisis en el pensamiento global de Marx, es decir, en la totalidad de su obra tal y como la podemos conocer hasta ahora. Eso es lo que voy a intentar hacer. Entonces, como ven, es algo extremadamente ambicioso por el tiempo, digo. Entonces voy a tratar de ser lo más preciso, no abusar del tiempo, y bueno, entonces voy a proceder a iniciar mi exposición entonces, ¿no? Como primer punto yo diría rápidamente que este tercer tomo que todo el mundo conoce, que fue publicado en 1894 por Engels, sabemos que Marx no logra dar a la luz ni el
tomo segundo y el tomo tercero, ocasionó, digámoslo así, varias discusiones que han sido, digámoslo así, los momentos más cotidianos o más comunes de aproximarse a el texto. Una discusión que ha marcado su apropiación es la discusión sobre la transformación de valores en precios, que sería la sección segunda. Toda esta discusión acerca de si en esta sección se cae o no se cae toda la argumentación marxista al levantar el supuesto de valores iguales a precios. No me voy a detener ahí porque ustedes ya tuvieron una sesión con los expertos en el tema aquí en México, el maestro Robles y el maestro Valle, que es una discusión sumamente importante, pero que ha sido, digamos, uno de los lugares comunes a través de los cuales se ha intentado apropiarse del contenido, ¿no? Un segundo punto sería, por ejemplo, el observar toda la teoría sobre la renta de la tierra, que sería la sección sexta, que ha tenido, sobre todo en México y en América Latina, un gran desarrollo, en México sobre todo con Armando Bartra, que ha puesto sobre la mesa una posibilidad desde la crítica de la economía política de poder apreciar la especificidad, por ejemplo, de América Latina y su campesinado, sus rústicos, como le gusta decir a Armando Bartra. Esa ha sido una manera de apropiarse, digámoslo así, del tomo tercero, una forma que, hay que decirlo, por cierto, nació aquí en la Facultad de Economía. Armando Bartra daba en el Seminario de Capital en la época de los 70s la lectura del tomo tercero, y ahí fue donde nació, digamos, esa discusión sobre la renta de la tierra, por lo menos en Armando Bartra, aquí en la Facultad de Economía. Eso sería MADIN, Facultad de Economía. Es importante el Seminario de Capital. Y otra parte que ha sido como un locus communis, que me parece que, en mi opinión, sería como el que más ha logrado encontrar visitas al tomo tercero, es el tema de las crisis. El tema de las crisis, ahí están los trabajos de Lenín Rojas, por ejemplo, los trabajos de Pedro López Díaz, los trabajos incluso de Barr o de Ernest Mandel, que han querido buscar, digámoslo así, sobre todo en la sección tercera, ustedes la conocen muy bien, que se llama la ley de necesidad de la caída de tasa de ganancia, han querido ver aquí una teoría de las crisis de Marx, ¿no? Una teoría de las crisis de Marx que, digamos, se vuelve extremadamente necesaria e importante, porque si hay un tema que obsesiona a los economistas, bueno, a los economistas les obsesionan muchos temas, pero uno en especial que obsesiona a los economistas es el de las crisis. Y entonces, bueno, desde luego que la crítica de la economía política, entendida en algunos espacios como economía marxista, pues no podría quedarse fuera de la discusión, y entonces se buscaba de manera, digamos, desaforada, encontrar allí una teoría que explicara las debacles económicas del modo de producción capitalista. Y es precisamente en ese locus communis el querer buscar ahí una teoría sobre las crisis que yo me quisiera detener y yo quisiera ahí problematizar algunos puntos. Porque lo que yo voy a sostener, que no es nada nuevo, ¿no? Como van a poder ver, mis enunciados están apoyados en los trabajos de Jamil Grossman y en los trabajos de Bolívar Echeverría al respecto. Lo que yo voy a sostener es que en la sección tercera, del tomo tercero, la ley de la caída de tasa de ganancia, lo que voy a sostener es que no está allí una teoría de la crisis de manera explícita. Eso es lo que voy a sostener, y eso es sumamente polémico, yo lo sé, pero voy a tratar de argumentar que en realidad no está ahí una teoría de las crisis, sino lo que está allí es una teoría del desarrollo del modo de producción capitalista, que, dicho sea de paso, es la manera en la que Marx pensaba su trabajo, como un enunciado de las leyes del desarrollo del modo de producción capitalista. Y sí, voy a sostener que si no está ahí, entonces una teoría de las crisis, entonces ¿dónde está la teoría de las crisis en Marx? Ese sería el tercer momento argumental que les voy a tratar de explicar. Cuando digo que no está la teoría de las crisis de Marx en la sección tercera, no estoy diciendo para nada, en absoluto, que el tema de las crisis esté ausente o que no sea abordado por Marx. De hecho, como voy a demostrar más adelante, vamos a ver, lo voy a decir para evitar equívocos, que toda la crítica de la economía política está construida sobre la premisa de las crisis. Es completamente lícito el poder establecer que, por ejemplo, el tomo 1 analiza, digamos, las condiciones de la crisis, el tomo 2 estaría analizando las condiciones de su neutralización, y el tomo tercero estaría analizando, digamos, su estallido. Eso es lícito, está puesto ahí, ¿no? Que es una idea que seguramente Luis va a abordar más adelante. Pero cuando hablamos de una teoría de las crisis explícita en cuanto tal, que tendría que abordar la crisis general del capitalismo, que tendría que abordar la crisis general no solamente de la producción, de la circulación, de la distribución y del consumo, sino también de la esfera política, de la esfera cultural dentro del modo de producción capitalista, esa teoría, voy a sostener, no está puesta ahí. Entonces, bueno, voy a argumentar que si no está ahí, entonces qué es lo que está, qué es lo que tenemos en la tercera sección, y para eso voy a usar una presentación ya vieja, que
ocupo siempre para poder argumentar esta tesis y que versa sobre la vigencia de esta argumentación de Marx. Por una parte, yo sostendría que entrar en el estudio serio y detenido de la ley de la caída tendencial de tasa de ganancia, o sea, la sección tercera, nos permitiría entender a través de un enfoque completamente crítico el desarrollo del modo de producción capitalista. Ese es un punto muy importante. Vamos a ver que la idea de desarrollo no es para nada inocente, la idea de desarrollo es fundamental, es una piedra angular de la crítica de la economía política, y contar o poder enunciar racional y críticamente la teoría del desarrollo del modo de producción capitalista nos permite poder aprender con H los límites y los alcances del modo de producción capitalista. Y eso de aprender los límites y los alcances del modo de producción capitalista se vuelve decisivo, sobre todo si tenemos pretensiones o intenciones más allá de las académicas o las meramente intelectuales. Aquí podemos comenzar a aprender de forma racional hasta dónde podría llegar el modo de producción capitalista. ¿Cuáles son sus límites tanto lógicos como históricos? Es una pregunta fundamental para la militancia anticapitalista. ¿Hasta dónde puede llegar el capitalismo sin jugarle, digamos, al adivino, sin jugarle a la esfera mágica, ¿no? Que diga que el capitalismo se va a caer en el 2030 o 2050, ¿no? Como le gustaba a Einstein, ¿no? Sin llegar a esos niveles, digamos, esotéricos, el enunciamiento del desarrollo del modo de producción capitalista a través de sus leyes vuelve posible el poder enunciar cosas al respecto. Entonces, por eso es una de las vigencias de este estudio de la tercera sección. Lo que está ahí de por medio, desde el punto de vista, es que una vez que tengamos esa teoría del desarrollo explícita, enunciada, podemos entonces comenzar a construir la teoría de la crisis desde la crítica de la economía política. Y eso pasa por aclararnos qué es lo que entendía Marx por ley, un concepto crítico de ley. Vamos a ver más adelante que Marx no confunde la idea de ley con una visión positivista o evolucionista, desde luego que tampoco está refiriendo a Marx, más adelante vamos a ver a una visión jurídica de lo que es ley. Aquí el concepto crítico de ley va a responder a un concepto dialéctico, a un concepto completamente crítico que Marx va a levantar de la mano de la dialéctica de Hegel, por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, por otra parte, para poder entender esta ley de la caída tendencial a la tasa de ganancia, hay que hacer una lectura integral del Capital de Marx. Nosotros estaríamos fuertemente oponiéndonos a esas lecturas sesgadas, fraccionadas de la obra de Marx, que solamente atienden algunos capítulos, que solamente atienden algunas secciones, o que de plano se saltan los capítulos porque son muy difíciles, ¿no? Al estilo Salthusser, ¿no? Los Salthusser porque se saltan, ¿no? Entonces, digamos, estaríamos completamente en contra de ese tipo de lecturas y estaríamos bajo la idea de que para poder realmente aprender sustancialmente los conceptos teóricos de Marx hay que hacer una lectura integral. Eso implica entender la sección tercera en su completud argumental respecto a las demás secciones que conforman el tomo tercero, pero también implica atender el tomo tercero en su totalidad argumental, poniéndolo en cuestión con el tomo 2 y con el tomo 3, y es más, eso sería incluso con el tomo 4 del Capital, del cual pocas veces se habla, ¿no? No sabemos son 3 tomos, sino son 4 tomos, el famoso tomo sobre las teorías de la plusvalía, que vamos a ver que es un tema fundamental para las crisis. Entonces, esas son como, digamos, nuestras premisas, nuestros puntos de partida argumentales. Y bueno, entonces comencemos por aclarar brevemente lo que Marx entiende por ley, por concepto crítico de ley, que dicho sea de paso es el objetivo argumental de toda la obra de Marx. Esta cita que estoy poniendo aquí, que es de la primera edición del Capital, 1867, ahí Marx en su prólogo pone de forma muy clara los objetivos argumentales de su obra. Aquí queda muy claro que Marx no le interesa hacer, digamos, el manifiesto de los comunistas revolucionarios del Partido Revolucionario, ¿no? Ni tampoco le interesa construir, digamos así, una diáfana feroz contra la burguesía. No, lo que a Marx le interesa es, como objetivo último, lo dice muy claramente, es enunciar las leyes económicas que rigen el movimiento de la sociedad moderna, así le llama Marx, ¿no? Las leyes que rigen todas las dinámicas del modo de producción capitalista. Y por ley, como vamos a ver, hay que entender cosas específicas, no es arbitrario, no es una mera ocurrencia esto de decir ley. Aquí tendríamos que preguntarnos entonces cuáles son, digamos, las nociones de ciencia en Marx, porque la idea de ley Marx está completamente ligada a lo que él entiende por el quehacer científico. Y ahí les recomiendo yo que lean este trabajo de Manuel Sacristán, que se llama El trabajo científico de Marx, un trabajo excelente de 1978, aunque no estamos completamente de acuerdo con todas las conclusiones a las que llegan Sacristán, es muy valioso
trabajo porque él identifica tres nociones de ciencia en Marx. Su noción de ciencia no es unívoca, es multívoca, la noción de ciencia en Marx. Una de esas nociones sería la de science, que en inglés significa ciencia en sentido lato, ¿no? Esta idea que tenemos todos del trabajo de los científicos en el laboratorio sería la science, ¿no? Que además es muy importante porque desarrolla fuerzas productivas, estaría ahí en el concepto mismo de ciencia de Marx. El otro tiene que ver con una postura política de Marx, que es la crítica, que significa crítica, que es una noción que quizás el que más la va a aclarar es Bruno Bauer, que era uno de los mentores de Marx. Bruno Bauer piensa que la generación de Marx está plenamente consciente de que su momento es nuevo, por eso se conocen como los jóvenes hegelianos, ¿no? Más adelante va a haber otros jóvenes, ¿no? la joven izquierda, en fin. Pero la idea de joven significa que el mundo está cambiando y que ellos están conscientes de que ese cambio está sucediendo, de que hay novedades en el mundo, y asumir esas novedades es pensar críticamente, y eso forma parte de la noción de ciencia de Marx. Y la otra es esta palabra en alemán que significa, se pronuncia Wissenschaft, que es algo así como saber o ciencia en el sentido mayúsculo de la palabra, en el sentido fuerte de la palabra. A hablar de Wissenschaft, no vamos a hablar de science ni de ciencia en sentido lato, sino hablar de Wissenschaft es hablar del saber, y ese saber desde el punto de vista de Hegel y de Marx se logra a través del movimiento de la razón cuando se mueve de forma crítica y dialécticamente. Solamente se puede acceder a la Wissenschaft cuando el pensamiento es crítico y dialéctico, y esa es la noción fuerte que incluía a las otras dos, tanto a science como a crítica. Y bueno, esto entonces obliga, dice Marx, a pensar que aquel discurso que realmente se pretenda científico, o sea, en términos de la Wissenschaft, tiene que dar cuenta del despliegue real de su objeto de estudio. Y eso de despliegue también se puede traducir como evolución o como desarrollo, pero lo importante es que el discurso que se pretenda científico tiene que dar cuenta de este despliegue, de este desarrollo, de este devenir, para decirlo en términos más dialécticos, más hegelianos. Y esa cuenta de dar el desarrollo de la evolución, entonces es lo que está encerrado en el concepto de Entwicklung, que es la idea precisamente que se encuentra en la cita que yo les entregué en alemán. La noción de Entwicklung que es entregar precisamente la idea de desarrollo. Y la idea de desarrollo entonces se enuncia a través de leyes, y lo que enuncian las leyes son los principios de necesidad que rigen dicho movimiento. Por principio de necesidad deben entenderse esas condiciones esenciales, inalienables, que son condición sine qua non para que las cosas sean lo que son. Si el capitalismo, por ejemplo, no explota plusvalor, y el plusvalor es parte de su principio de necesidad, de su ley, si el capitalismo no explota plusvalor, no es capitalismo. No puede suceder que haya algo así como capitalismo sin que explote plusvalor, porque entonces estaría violando su principio de necesidad, estaría violando su ley. Entonces, aquí lo que nos permite enunciar precisamente la idea de ley críticamente aprendida es aquellos principios de necesidad, aquellas condiciones que se deben de cumplir para que la cosa sea lo que decimos que es. Eso se vuelve fundamental porque entonces nos permite sortear esas confusiones de, por ejemplo, si puede haber capitalismo sin explotación, sin plusvalor, si puede haber un capitalismo con rostro humano, digamos, nos permite tener ese soporte teórico para poder rebatir o aprender esas discusiones. Uno de los principios de necesidad que vamos a enunciar, y es el que más nos interesa, es, por ejemplo, que el capitalismo no puede no entrar en crisis. Ese es un punto fundamental que a Marx le va a interesar muchísimo. Le va a interesar a Marx rebatir esta idea de economía vulgar, de que las crisis aparecen como meras externalidades, que aparecen como meros accidentes, como una falla en el sistema, va a decir Marx. Y lo que va a sostener Marx es que no hay fallas, que no hay externalidades, sino que la crisis es inmanente dentro del capitalismo. Es un principio, es una ley. El capitalismo no puede no entrar en crisis, y eso es lo que habría que demostrar. Bueno, entonces dicho eso, voy a pasar ya a materia. Me parece entonces que si tenemos clara esta noción de desarrollo, si tenemos esta noción de ley que está en el corazón mismo de la crítica de la economía política, entonces la sección tercera comienza a presentarnos de otra manera. Y las claves están puestas, para quien lo desee, están puestas en el texto, sobre todo en la edición del siglo XXI, que es una edición conformada con unos jóvenes, que ya no son tan jóvenes evidentemente, ya muchos ni siquiera están sobre la faz de la tierra, ¿no? Que eran los jóvenes que se conocieron como los gramscianos argentinos, que hicieron la edición más crítica posible en cualquier otro idioma, que es la del siglo XXI. Por eso la recomiendo muchísimo, la edición del siglo XXI del Capital. Bueno,
allí, al inicio de la sección tercera, nos topamos con el título que le da Engels a la obra. Como ustedes saben, ya lo dije, el tercer tomo se publicó gracias a Engels. Entonces Engels se toma las libertades como editor, incluso no solamente como editor, sino como coautor, vamos a ver por qué. Y entonces le pone a la tercera sección, le pone la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, que es el nombre que todo el mundo conocemos. Pero si ustedes leen con cuidado, hay un pie de nota de los editores que dice que el verdadero título de esa sección debería de ser Ley de la baja tendencial de la tasa general de ganancia en el desarrollo capitalista. Eso significa que más está pensando esta ley en términos de desarrollo, en términos del BILU, en términos de la Wissenschaft, tal y como lo acabamos de poner sobre la mesa, ¿no? Y aquí nos meteríamos en una discusión que no voy a abordar, pero que es muy interesante, sobre las intervenciones de Engels, sobre todo en el tomo tercero, que es lo que ahora nos ocupa. Como seguramente muchos de ustedes saben, está toda esta discusión sobre si Marx fue traicionado o no por Engels, y Engels se dedicó a desvirtuar el pensamiento dialéctico materialista de Marx. Hay algunos que piensan que eso es cierto, hay algunos que incluso le quieren colgar todos los santitos al pobre de Engels, ¿no? Lo acusan de ser el orquestador del estalinismo mismo, ¿no? Y lo cual es una lectura extremadamente exagerada desde mi punto de vista. Pero más allá de esa discusión, digamos, con tintes políticos, hay una discusión que no es menor, que es filológica. Hoy sabemos que las modificaciones que hace Engels al texto de Marx van por el número de las 5.000 modificaciones. O sea, Engels modificó 5.000 veces el texto de Marx. Por ejemplo, ahora que ya está publicado desde 1992 la versión tal como Marx la dejó en bruto del tomo tercero, ¿no? Lo publicó la Mega 2, que es la Marx Engels Gesamtausgabe. Sabemos que el manuscrito original de Marx era aproximadamente de unas 500 páginas y el texto, como lo deja Engels, es de 800 páginas. Entonces vemos que en realidad sí hay una intervención allí importante de Engels, y que no se reduce, como él lo va a decir en el prólogo al tomo segundo, con breves, dice, modificaciones del título, ¿no? Y Engels fue demasiado modesto, ¿no? Por eso me parece sumamente importante que la edición del siglo XXI reconozca la coautoría de Engels y ponga ya desde el inicio en la portada misma de su edición a Engels como autor, ¿no? Friedrich Engels como autor, porque en realidad estamos frente a una obra hecha por dos sujetos, que es Marx y Engels, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas modificaciones se encuentra esta que me parece sustancial, que es cambiar el título completamente de la tercera sección. Una nos indica de manera clarísima la entonación de desarrollo que Marx quiere buscar ahí. Digamos, la ley de la baja tendencial de la tasa general de ganancia no se llama ley de la crisis capitalista, sino se llama ley de la baja tendencial en el desarrollo capitalista. Vamos a ver que eso es muy importante, ¿no? Es importantísimo ese hecho. Bueno, entonces, si no está, digamos, una teoría de las crisis, como he estado intentando sostener, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, lo que yo estaría sosteniendo es una idea de Bolívar Echeverría, es que lo que tenemos en realidad en la exposición de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia en la sección tercera del tomo tercero es el redondamiento, la completud argumental de una enunciación crítica de la Ley General de Desarrollo Capitalista, que en realidad se inició en el tomo primero y que tiene su correlato, tiene su pináculo precisamente en la sección séptima del tomo primero del Capital. En la sección séptima del tomo 1 del Capital, que ustedes seguramente la conocen, esa sección se llama la Ley General de la Acumulación Capitalista, donde Marx ahí también enuncia una ley. Entonces, esta sección séptima en realidad estaría redondeándose, estaría, digamos, culminando su intención argumental precisamente en la sección tercera del tomo tercero. Entonces estaríamos en realidad atendiendo a un solo argumento, pues por eso decíamos que es importante leer la totalidad de la obra de Marx. Estaríamos atendiendo al redondamiento, a la totalidad argumentativa, que solamente quedaría, digamos, medianamente clara hasta la sección tercera del tomo tercero. Entonces en realidad tendríamos una sola argumentación. Esta idea se sostiene si revisamos, por ejemplo, los manuscritos de Marx preparativos para Capital, y vemos que casi de forma consecutiva, cuando Marx acaba de escribir lo que entendemos como los manuscritos del tomo 1, se pone a escribir los argumentos del tomo tercero, y después, cronológicamente, se pone a escribir los argumentos que corresponderían al tomo segundo, que son los manuscritos de 61-63. Podríamos decir de forma muy esquemática que cuando Marx está acabando precisamente de escribir el tomo primero, inmediatamente comienza a reflexionar sobre los argumentos que van a tener o que van a estar
contenidos en el tomo tercero. Entonces es una sola argumentación. Entonces nuestra hipótesis sería que la ley tendencial de la caída de tasa de ganancia, junto con la ley general de la acumulación capitalista en el tomo primero, serían una sola argumentación. Y es una argumentación que se puede sostener si comparamos los resultados y las conclusiones a las que llegan ambas argumentaciones. Por una parte, la ley general de la acumulación capitalista, sección séptima del tomo primero, nos dice que el capitalismo no puede avanzar sin producir riqueza abstracta, sin aumentar la riqueza abstracta, o sea, sin aumentar el valor que se valoriza, pero al mismo tiempo ese aumento de la riqueza abstracta no puede suceder si no aumenta el capital social global, o sea, si no aumenta de forma exponencial el capital constante y el capital variable. Pero al mismo tiempo que sucede este acrecentamiento de riqueza, al mismo tiempo comienza a suceder un acrecentamiento de la miseria, que se expresa sobre todo en la construcción de un ejército industrial de reserva. O sea, una de las conclusiones más importantes de la sección séptima del tomo primero es que el capitalismo se mueve a través de una dialéctica, como diría aquí Luis Arizmendi, de progreso y devastación. Marx le llama, es una dialéctica de riqueza y miseria. El capitalismo no puede avanzar, esa es su ley, su principio de necesidad, sin producir por esta parte este cerramiento al interior de la sociedad moderna. Por una parte produce riqueza y por otra parte produce miseria. Bueno, ese, digamos, en términos muy gruesos, sería el resultado al cual llega la ley general de acumulación capitalista en el tomo primero. Pero en el tomo tercero lo que tenemos sería la contraparte de estos resultados. Por una parte, lo que tenemos en la ley tendencial de la caída de tasa de ganancia es que comienza a disminuir la riqueza abstracta, y eso es lo que va a indicar, entre otras cosas, la caída de la tasa de ganancia misma. Es decir, eso significa que la riqueza abstracta, el valor que se valora, está disminuyendo tendencialmente y no de manera absoluta, sino de manera relativa, y esto se expresa, como ya lo dije, en la caída de tasa de ganancia. Pero al mismo tiempo nos estaría indicando que crece la masa de ganancia, lo cual no hay que confundir con la tasa de ganancia, ahí tendríamos que tener otra vez en cuenta la diferencia entre tasa y masa de plusvalor, capítulo 8, el tomo 1, tenemos que tenerlo ahí en cuenta esa idea, y al mismo tiempo de que eso sucede, está creciendo entonces la masa de valores de uso, está creciendo la riqueza concreta. Entonces tendríamos, digámoslo así, dos argumentaciones que se complementan, porque en realidad son una sola, de cómo es que la riqueza se reproduce bajo la dinámica del modo de producción capitalista. La riqueza se produce a través de esta forma esquizofrénica, que no es otra cosa más que la contradicción entre el valor de uso y el valor, y que queda, digamos, redondeada precisamente en esta sección tercera. Esta es la tendencia a la que va el capitalismo, no se trata de un destino ineluctable, sino esta es la tendencia que está poniéndole a la humanidad el modo de producción capitalista, la posibilidad de subvertir la escasez, la posibilidad de subvertir de manera, digámoslo así, definitiva la guerra de todos contra todos, porque lo que está en el corazón de estas dos leyes, y esa es la siguiente argumentación, es la propuesta de que lo que se juega aquí es el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que se está jugando realmente en estas dos leyes es el desarrollo mismo de lo que Bolívar va a llamar la sustancia de la modernidad. La automatización que permite el dispositivo tecnológico que hoy entendemos como fuerzas productivas. Y eso se puede fácilmente demostrar si atendemos el argumento central de la Ley General de Acumulación Capitalista del tomo 1. No la voy a explicar en su completud, este esquema merece sus explicaciones detenidas, pero no lo voy a hacer. Cada una de estas espirales que ustedes ven ahí estarían anunciando un periodo de rotación de capital, estarían aquí presentando la acumulación ampliada, de la cual habla Marx en el tomo primero, en su sección séptima. Pero aquí lo importante es que para que esta acumulación ampliada se pueda llevar a cabo, se necesita necesariamente, como principio de necesidad, que haya un aumento en la composición orgánica de capital, que exista un desarrollo de las fuerzas productivas. Esa es su condición. Sin esta condición no puede haber acumulación ampliada. Y este punto que tiene consecuencias nefastas para la lucha de clases, porque el aumento de la composición orgánica de capital hace que de forma relativa el capitalismo excrete fuerza de trabajo y se ponga entonces como un ejército de reserva que se enfrenta al ejército industrial en activo, y eso hace que la conciencia de los obreros, en lugar de estar volcada hacia su enemigo común, que sería la clase burguesa, se pelean entre ellos en la competencia laboral de la cual todos alguna vez hemos sido víctimas o serán víctimas, ¿no? Esa es la idea. Pero aquí el punto importante es el desarrollo mismo de las fuerzas productivas. Esta misma argumentación la podemos encontrar en la sección tercera del tomo tercero, en sus 3 capítulos que son fundamentales. En el primer capítulo, que es capítulo 13, ya estamos en el tomo tercero, saltamos al tomo tercero, que es la ley en cuanto tal. Aquí Marx nos explica
desde el punto de vista de Bolívar Echeverría, lo que sería la ley de la composición orgánica creciente. Esa es la forma en la que Bolívar se apropia del capítulo 13 y le llama precisamente ley de la composición orgánica creciente, que es precisamente la que le pone un límite a la línea de acumulación ascendente, y esta genera la posibilidad de una línea hacia el derrumbe. No voy a meter en la idea del derrumbe porque es una discusión sumamente interesante y que nos mete con Rosa Luxemburgo, con Harry Grossman, pero aquí el punto es que la misma argumentación esencial que tenemos en la sección séptima, que es el desarrollo de las fuerzas productivas, lo volvemos a encontrar en el capítulo 13 en la ley en cuanto tal. Y nos vuelve a aparecer de nueva cuenta en el capítulo 14, que es un capítulo famoso, que son las causas contrarrestantes. Una de las propuestas argumentativas es que precisamente una causa contrarrestante que tiene la caída tendencial y que la vuelve precisamente tendencial es el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de las fuerzas productivas, y esto es completamente contradictorio porque lo que ocasiona la caída de la tasa de ganancia al mismo tiempo funciona como una medida que la contrarresta. Pero ahí el centro está otra vez puesto en las fuerzas productivas. Y si continuamos en el capítulo 15, que me parece que es el más sustantivo para el tema que nos interesa, tratar de ver dónde está una teoría de las crisis de Marx, en el capítulo 15 volvemos a encontrar otra vez esta misma idea, e incluso ya la encontramos como una contraposición, que el capitalismo se crea a sí misma. Por una parte, como lo ven aquí, la acumulación de capital obliga al ascenso de la composición orgánica del capital, y eso nos mete con el problema de la competencia, nos mete con el problema de la formación de la tasa media de ganancia, nos mete con el tema de las transferencias, que van a estar sobre todo problematizadas en la sección sexta del tomo tercero, en fin, y que al mismo tiempo esta necesidad de la acumulación de capital choca frontalmente con la necesidad de la valorización del valor que genera precisamente el acrecentamiento del capital. O sea, la acumulación de capital está en contra del telos cósmico del capital. De ahí esta expresión que queda para la posteridad dentro del tomo tercero, donde Marx dice: el capitalismo es la contradicción y el movimiento. Es la contradicción y el movimiento porque se pone sus propios límites. El capitalismo actúa de forma negativa consigo mismo. No es cierto, como va a decir Jorge Juan, otro ex miembro del Seminario de Capital, de que el capitalismo solo crea capitalismo, es un enunciado completamente dialéctico. El capitalismo va creando sus propias negatividades, como dice Máximo Dice, crea la negatividad de su unidad, y la negatividad de su unidad es el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso está de forma muy clara en el capítulo 15. Ahora bien, esta negatividad de su unidad, que es el desarrollo de las fuerzas productivas, va a generar lo que Marx históricamente llama desde 1844 el milagro de la sobreproducción. Como vamos a ver, esta idea de la sobreproducción es una idea que Marx retoma críticamente de Simón de Sismondi, es una idea que ya Engels ya en el 44 ya estaba masticando también, vamos a verlo un poquito más adelante, y este milagro de la sobreproducción es lo que va a comenzar a calificar histórica específicamente a las crisis propiamente capitalistas. Las crisis propiamente capitalistas se van a distinguir de cualquier otra crisis del pasado, se van a distinguir de las crisis medievales, de las crisis de la antigüedad, precisamente porque las crisis capitalistas comienzan con este milagro de la sobreproducción. E incluso Wenceslao Roses, en lugar de traducir sobreproducción, traduce superproducción, o sea, para que vean la magnitud de lo que Marx está queriendo decir como una novedad de las crisis capitalistas. Pues bien, esta superproducción o esta sobreproducción, dice Marx, se expresa, es una mera apariencia, como superespeculación y como subconsumo, ¿no? Y aquí tendríamos que problematizar toda esta discusión sobre si subconsumo es o no es una causa de las crisis. Para Marx, el subconsumo sí existe, pero es ante todo una expresión, es un epifenómeno de la sobreproducción. Y Marx le llama muy claramente, estos son los síntomas de la crisis. Ahí ya cuando el fenómeno de la superespeculación se presenta y cuando el fenómeno del subconsumo se presenta, ya estamos frente a los síntomas, como si nos fuera freudiano, ¿no? Estaría hablando ahí de que algo está pasando más allá, en el fondo de la sociedad burguesa, en su inconsciente de la sociedad burguesa, que es la producción misma. Y aquí Marx va a comenzar a utilizar toda una argumentación que me parece sumamente sustantiva, que la vamos a intentar rastrear un poquito más adelante, entre distinguir las posibilidades de la crisis a la crisis real. Y aquí yo sostendría que lo que tenemos, por ejemplo, en el tomo 1, en el tomo 2, en el tomo 3, cuando abordamos el tema de las crisis, lo que tenemos ahí son las posibilidades de las crisis, más no la crisis real en cuanto tal. No es que a Marx no le interese analizar la crisis real en cuanto tal, sí la va a analizar, de hecho la estuvo analizando casi toda su vida, como vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, lo que tendríamos, en todo caso, en el capital, son las posibilidades para que la crisis suceda. Esas posibilidades están puestas, entonces les digo yo, en este milagro de la sobreproducción,
que es el resultado de la Ley General de Acumulación Capitalista y el resultado de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Y así tenemos de forma completa la argumentación de la teoría del desarrollo del modo de producción capitalista, que además fue lo que Marx prometió como objetivo argumental de su obra desde 1867. Pues bien, entonces, espero ir bien con el tiempo. Entonces la pregunta que queda en el aire es, entonces, ¿en dónde está la teoría de las crisis de Marx? La teoría de las crisis de Marx en cuanto tal, no de sus posibilidades, sino ya de su condición en cuanto fenómeno real del modo de producción capitalista. ¿Dónde está? Y bueno, para poder intentar responder a esa pregunta, se vuelve necesario que revisemos rápidamente y de forma muy global, a ojo de pájaro, el desarrollo teórico crítico de Marx a lo largo de su vida intelectual. Por lo tanto, que lo voy a hacer brevemente. Este es un tema apasionante propiamente de la marxología. Yo no soy marxólogo, pero tengo filias ahí con los marxólogos, y tendríamos que revisar su desarrollo intelectual. Aquí me voy a apoyar en el trabajo de un estudioso de la MEGA que se llama Michael Kratke, que tuve yo el placer de charlar con él hace algunos años. Vino aquí a México a presentarnos los avances sobre lo que él llama los manuscritos de las crisis de Marx. Michael Kratke pues, vive en el centro, vive en Inglaterra, pues tiene oportunidad de acceder a la MEGA sin ninguna restricción. Y él hace algunos años vino acá en un espacio que por cierto se hizo con el maestro Valle y con la maestra Elvira Concheiro y con Dussel hace algunos años, y nos expuso precisamente un mapa del tema de las crisis dentro del pensamiento de Marx. Y aunque no asumimos las conclusiones a las que lleva Kratke, nos parece que su trabajo es sumamente importante. Lo pueden encontrar en internet, yo les paso la referencia más adelante. Pero voy a puntear rápidamente algunos puntos que me parecen sustantivos y que nos abren las posibilidades de poder enunciar dónde está la teoría de las crisis de Marx. El primer punto que tendríamos que tener en cuenta es que evidentemente Marx no nació ya con la idea de la crítica de la economía política, tuvo un desarrollo teórico para llegar a la idea de la crítica de la economía política. Es un desarrollo que nosotros hemos intentado reconstruir en otro espacio. En las charlas que yo doy aquí al interior de la Facultad de Economía hemos intentado reconstruir cómo es que Marx llega a la idea de la crítica de la economía política, y llega a través, él mismo lo dice, a través de la lucha política, a través de su trabajo como editor, cuando era muy jovencito, cuando era muy chaval, que se enfrenta a la censura del Estado prusiano y que después se va a enfrentar al hecho de que se quieren meter a la cárcel a los campesinos de la Renania por recoger la leña. Entonces Marx ahí fue cuando yo me metí a las cosas materiales, ¿no? Y esas cosas materiales, dice Marx, me obligaron a dar opiniones sobre las cuestiones materiales, dice Marx, pero meramente opiniones, dice Marx, ¿no? Y la idea de opinión es muy interesante porque, como hemos dicho en otros momentos, la idea de opinión es el nivel más bajo de la razón, ¿no? Si Marx sentía desagrado por algo, era por aquellos sujetos que se dedicaban a dar opiniones, que era una forma muy poco desarrollada de utilizar la razón y el pensamiento crítico, incluso dice Hegel. Entonces ahí Marx asume que daba opiniones, cuando era chavo daba opiniones sobre las cuestiones materiales, y luego dice, me saltaron un chorro de dudas, dice Marx, y para aclararme esas dudas sobre las cuestiones materiales, dice, no me puse a leer ni a David Ricardo ni a Smith, sino para aclararme las dudas de los problemas materiales me puse a leer a Hegel. Entonces uno dice, órale, para aclararte las dudas de los problemas materiales te pusiste a leer a Hegel y no a Smith, a David Ricardo. Bueno, sí, eso dice Marx cuando es joven, ¿no? Y en esta discusión con Hegel, Marx llega a la conclusión de que la sociedad civil en realidad es el sujeto verdadero de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Se pelea con Hegel porque Hegel piensa que el Estado es el verdadero sujeto y que el Estado entonces pone a la sociedad civil y pone a la familia. Y entonces Marx se pone a discutir con Hegel sobre quién es el sujeto verdadero de esa relación entre el Estado y la sociedad civil, y Marx concluye que el sujeto verdadero, lo que no ve Hegel, es la sociedad civil, la que pone al Estado. Pero la pregunta que abre la crítica de la economía política, según nuestra perspectiva, es el tratar de descubrir entonces la anatomía, la organicidad, el núcleo interno de esa sociedad civil. Y dice Marx, ahí Hegel ya no nos puede servir porque quien entrega realmente la anatomía, la organicidad, los principios de necesidad que rigen a la sociedad civil no es ni la filosofía, ni la política, ni la moral, sino los que entregan la anatomía a la sociedad civil, dice Marx, es la economía política. Y por eso se pone a estudiar economía política. La economía política es la que entrega la anatomía de la sociedad civil. Y la pregunta inmediata es, ¿para qué queremos saber la anatomía de la sociedad civil? Y yo creo que si le preguntamos a Marx eso, y si nos pudiese responder, quizás diría, porque, y sabemos la anatomía de la sociedad civil,
podríamos saber dónde pegarle certeramente. Porque lo que nos interesa, diría Marx, no es hacer un tratado de economía política más, o hacer un tratado muy erudito sobre dialéctica más, sino lo que nos interesa es la necesidad militante, la necesidad de la humanidad de trascender el capitalismo. ¿Te parece que conoces su organicidad? Pues bien, entonces esta motivación que abre la necesidad de la crítica de la economía política le va a llevar a Marx a partir de 1844 a un estudio muy serio del pensamiento económico. O sea, Marx quiere comprender entonces la sociedad civil y se pone a estudiar economía de forma muy seria. En 1844, entonces, Marx se pone a estudiar, fíjense por dónde le entra, se pone a estudiar los fenómenos de las crisis comerciales e industriales. Se pone a leer todo lo que hay de datos estadísticos sobre las crisis que Marx aquí va a llamar comerciales e industriales y que Engels ya llama en 1844 epidemias sociales. O sea, bien, ya la idea de crisis para estos dos jóvenes se presentan como epidemias sociales, y hay que explicarlas. Para 1845, Marx ya entiende, y eso lo tenemos demostrado, que las crisis son perturbaciones necesarias, que no son casuales, que no son accidentales y que incluso son cíclicas. Fíjense, para 1845, recién cuando acaba de escribir los manuscritos económicos filosóficos del 44, Marx ya llega a esa conclusión, pero llega a una todavía más interesante, que es que las crisis, en tanto que perturbación necesaria, ¿no?, y en tanto que repetición cíclica, son al mismo tiempo el aviso del fin del capitalismo. O sea, Marx comienza a ver aquí una dialéctica entre crisis y la oportunidad de la aventura revolucionaria, o la oportunidad, yo lo voy a decir estas palabras, del derrumbe del modo de producción capitalista. Esta es una dialéctica que no le va a abandonar para nada a Marx, la dialéctica entre crisis y revolución, que va a asignar todo su pensamiento y todos sus estudios que van a continuar a partir del año de 1845. En 1847 se pone a estudiar de forma seria la famosa ley de Say. Ahí entra en el debate con el pensamiento económico vulgar de su época y con el pensamiento económico convencional de su época sobre las posibilidades, no solamente, fíjense, de una crisis sectorial o una crisis regional, sino ya de las posibilidades de una crisis universal dentro de toda la dimensión de la sociedad burguesa. Aquí ya Marx está pensando en crisis totales, en crisis generales en el sentido estricto de la palabra, por cierto, discutir con la ley de Say, que esa discusión con la ley de Say la vamos a encontrar una y otra vez, sobre todo en la primera sección del tomo 1 del Capital, la vamos a encontrar en todas las discusiones que Marx va a establecer respecto a la mercancía y el dinero, respecto a la idea de que la mercancía en sus dos fases de movimiento circulatorio, que es la venta y la compra, no se siguen la una a la otra, como va a pensar el Say, ¿no?, sino que hay un hiato, hay una separación entre la venta y la compra. Esa separación entre la venta y la compra, que Marx va a llamar en el Capital el salto mortal de la mercancía, es en realidad la posibilidad misma de la crisis. La separación entre la venta y la compra es la posibilidad misma de la crisis, y que está todo el tiempo está presente dentro de la economía capitalista. Bueno, para 1848, como ustedes saben, es un año muy importante porque es el año del Manifiesto del Partido Comunista, es el año de la revolución de los pueblos. En el Manifiesto del Partido Comunista es posible encontrar ahí ya una primera explicación de las crisis como cíclicas. Es ya posible encontrar allí una explicación sobre los límites de las políticas que hoy llamaríamos anticíclicas, como ustedes saben muy bien, políticas monetarias, políticas fiscales, pero también la destrucción de capital, que va a ser muy importante como medida anticíclica, que Marx va a estar todo el tiempo denunciando, y por supuesto la idea de la creación de nuevos mercados, que para Marx sí es un punto muy importante para poder superar las crisis capitalistas. Bueno, si continuamos recorriendo los años de la formación de Marx, tenemos que para el 46-47 vuelve Marx a estudiar ahora historia económica en cuanto tal, se pone a estudiar lo que hoy entenderíamos como estudios históricos, antropológicos, etnológicos. No es cierto que Marx se pone a estudiar la etnología hasta finales de sus días, no, ya en el 47 podemos encontrar eso, se pone a estudiar historia del mundo de los países avanzados como Francia e Inglaterra, pero también se pone a estudiar historia del Perú, se pone a estudiar historia de China, India, temas que van a volver a aparecer una y otra vez. También no es cierto que Marx era egocéntrico, ¿no? Hay sus estudios demuestran que tenía un interés muy claro por lo que entendemos como el mediano y el lejano oriente, aunque eso ya es orientalismo, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión diferente. Bueno, luego para el año del 47 llegamos a los primeros resultados de sus estudios de las crisis. Por ejemplo, tenemos cuadernos enteros de notas estadísticas. Marx se puede estudiar estadística para que vean que los marxistas no están peleados con la estadística ni con las matemáticas. Se pone a estudiar las estadísticas de las crisis de 1825 y de 1830, sobre todo del comercio internacional y de las crisis financieras en el Reino Unido.
Luego vienen las primeras observaciones de Marx sobre la crisis de 1815, que para Marx es muy importante la crisis de 1815 porque la crisis de 1815 para Marx abre una ventana revolucionaria. Eso es muy importante. La ventana revolucionaria que dice Marx se va a cerrar hasta 1848. Aquí otra vez la dialéctica entre crisis y revolución. Y luego para los años del 48, 49, ya en el camino al exilio de Londres, ustedes saben que Marx y Engels tienen que exiliarse, están en Bruselas, han participado de manera muy activa en la revolución. Le quedan 5 minutos y apenas voy en el 49, Marx se murió en el 83, pero bueno, voy para allá. Se van al exilio y en el exilio Marx se pone a dar clases a sus amigos de economía política. Les comienza a hacer círculos, no solamente hacemos círculos aquí, sino también Marx hacía círculos, ¿no? Se pone a enseñar crítica de la economía política. Y al cabo de la época de los 50, rápido, que es el momento en que desde mi punto de vista Marx ya está intentando comenzar a redactar ya sus investigaciones, comienza Marx a entender que las crisis son fenómenos múltiples, que ninguna crisis es igual a la otra, que aunque las crisis responden a una misma fundamentación, a una misma sustancia, en realidad las crisis se expresan de manera diferente. Y hace una tipología de las crisis Marx. Habla de crisis financieras, habla de crisis monetarias, habla de crisis de producción, habla de crisis de consumo, o sea, pues es una tipología de todas las crisis. Para la década de los 50, Marx y Engels tienen ya tanto material reunido sobre las crisis que hay una carta en la que Marx le dice a Engels: podemos ya escribir un libro sobre las crisis. Es más, podemos escribir un libro de las crisis por país. Podemos escribir un libro sobre crisis en Francia, en Inglaterra. O sea, tienen ya tanto material, han pensado tanto la cuestión que ya hablan de escribir 3 libros sobre las crisis. Eso se conoce como el proyecto de los 3 libros sobre las crisis. Hasta donde sabemos, no los escribieron, salvo algunos otros que quedaron por ahí. O sea, el tema lo tienen todo el tiempo presente. De hecho, cuando Marx comienza a escribir los Grundrisse en agosto de 1857, lo escribe porque piensa que va a estallar otra crisis de nueva cuenta, una crisis enorme, dice Marx. Ahí es cuando inventa esta metáfora, cuando la usa, del diluvio, ¿no? Entonces, para el 57 Marx piensa que ya viene una gran crisis, entonces ya sus descubrimientos ya tienen que quedar puestos para que los revolucionarios lo lean, y se pone desaforadamente a escribir los Grundrisse porque trae la presión de que según él va a venir una crisis final del capitalismo, entonces se pone a escribir. Bueno, todo el capital, todo su trabajo de la crítica de la economía política, todos los trabajos preparativos están signados por la crisis. La crisis aparece una y otra vez por todos lados. Quien haya leído los Grundrisse puede esto contratarlo de forma muy clara. Quien haya leído la contribución a la crítica de la economía política de 1859, vamos a darnos cuenta que una y otra vez aparece el tema de la crisis, y sin embargo no está aún la teoría de las crisis de manera explícita. No las crisis como posibilidades, sino las crisis como algo real. ¿Dónde, ya no me el tiempo, necesitaríamos ahí varias horas más, dónde estaría puesta esa teoría de las crisis explícitas? Bueno, aquí les tendría que platicar que Marx planeaba hacer un programa de 6 libros, de 6 rúbricas. Capital es el primer libro de un plan que Marx pensaba que tenía que ser compuesto por 6 libros. El primer libro que conocemos está incompleto, que sería el de Capital. El segundo libro sería sobre la propiedad de la tierra, que no la renta de la tierra. Y el tercer libro tendría que ser sobre el trabajo asalariado, que no el salario. Y finalmente esos 3 libros formarían las clases sociales que conforman la sociedad burguesa, la clase trabajadora, la clase terrateniente y la clase burguesa. Serían las 3 clases. Pues esas 3 clases, dice Marx, quedan sintetizadas en el Estado, entonces tendríamos que dedicarle todo un estudio al Estado. Entonces Marx planeaba hacer un libro sobre el Estado. Pero además los Estados, dice Marx, entran en relación con otros Estados, o sea, establecen relaciones de intercambio internacional, y entonces habría que hacer un análisis del comercio internacional, dice Marx. Ese sería otro libro. Y aparte de hacer el libro del comercio internacional, dice Marx, tendríamos que hacer un estudio sobre el nivel más concreto, el nivel más real en el que se presenta el modo de producción capitalista. Y el nivel más real, más concreto en el que se presenta el modo de producción capitalista es el del mercado mundial. Y precisamente el libro sexto tendría que llamarse El mercado mundial, pero no solamente el mercado mundial, sino el mercado mundial y las crisis. O sea, el análisis de las crisis en cuanto tal, de forma explícita, dice Marx, tendría que estar contenido hasta el final del gran proyecto de la crítica de la economía política, el mercado mundial y las crisis. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque es nuestro convencimiento de que precisamente en ese nivel de máxima concretud, en ese nivel donde todas las determinaciones se componen
al capitalismo ya deben estar explícitas en ese nivel de lo real, en ese nivel donde atrapamos al capital como un concreto real, ciertamente, pero como un concreto. Es en ese nivel donde se pueden ver todas las dinámicas contradictorias que forman el modo de producción capitalista, y en tanto que ahí se pueden ver todas sus dinámicas contradictorias, ahí se puede ver y apreciar en su forma más concreta sus límites, hasta dónde puede llegar el capitalismo. Y ahí es donde debe estar puesta la teoría del derrumbe del sistema capitalista, porque ese sistema tiene que caerse, como dice Henry Grossman, y lo que nos debería de sorprender es que aún no se ha caído, y esa teorización de por qué debería de caerse, pero aún no se ha caído, debería estar precisamente en el libro sexto, y ahí debería estar puesta la teoría de las crisis en cuanto tal. Sostendría, como ya no me alcanzó el tiempo, de que el material para hacer ese sexto libro, ese sexto libro está disponible, lo tenemos, mucha de ese material está en inglés, los que leen inglés ya tenemos alcance a ese material. Voy a sostener que gran parte de su estructura lógica ya está puesta. Solo hace falta que los marxistas nos decidamos realmente a leer a Marx, entrar en serio y sistematizar todos sus enunciados, sistematizar todas sus propuestas lógicas sobre lo que debería ser el mercado mundial y el fin del capitalismo. Es una tarea que tenemos pendiente y que no se puede hacer, no se puede llegar al mercado mundial sin haber entendido entonces la ley del desarrollo capitalista. Es decir, no se puede llegar al mercado mundial sin haber leído y entendido en su completud el tomo tercero del Capital. De ahí su necesidad, de ahí su lectura obligada. No podemos desarrollar la crítica de la economía política sin haber antes leído la crítica de la economía política. Y ese es una verdadera, es un reto el que tenemos los marxistas del siglo XXI, de seguir desarrollando la crítica de la economía política. Hay que asumir que la crítica de la economía política es incompleta, hay que asumir que es consistente dentro de sí misma, es sistemática dentro de sí misma, y es tan consistente y sistemática que permite desarrollos, pero no está completa. Dice Marx en una de sus últimas cartas, ya cuando estaba más viejo, dice Marx, pues no voy a poder acabar mi obra, dice, pero he dejado los elementos fundamentales a través de los cuales los que vengan fácilmente van a poder seguir desarrollando. Bueno, claro, ahí Marx nos tenía buena estima, ¿no? Los que veníamos después nos tenían buena estima porque dijo, fácilmente lo van a poder desarrollar. Yo pienso y sostengo que hasta el día de hoy Marx sigue esperando a aquellos sujetos que quieran fácilmente desarrollar la crítica de la economía política. Bueno, pues aquí le dejo, no quiero abusar más, quiero dejar el paso al maestro Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Alejandro. Ahora daremos paso a la intervención del maestro Luis Arizmendi. Luis Arizmendi es economista y maestro en sociología, director desde hace una década de la revista internacional Mundo Siglo XXI, del CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional. Ha traducido más de 50 ensayos de autores como Noam Chomsky, Emanuel Wallenstein, Samir Amin, Elmar Albater, Georgi Marcus, Peter Townsend, Henri Giroux, entre muchos otros. Ha sido invitado a impartir conferencias magistrales internacionales, entre otras por la Universidad de Partidazán en la India, la Universidad de Barcelona en España, la Universidad Experimental de Guyana y la Universidad Bolivariana en Venezuela, la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, Flaxo, y la Universidad Central en Ecuador, la ESAP en Colombia y múltiples universidades aquí en México y centros de investigación. Ha impartido más de 400 conferencias y ha participado en más de 80 presentaciones de libros de destacados intelectuales. Ha sido profesor desde hace casi 3 décadas aquí en la Facultad de Economía. Cuenta en 8 países, cuenta con publicaciones en 8 países, son Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina, Bolivia, México, Venezuela y Ecuador. Recientemente publicó como coordinador el libro Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el siglo XXI. Publicó en España Bolívar Echeverría, La aventura de la teoría crítica al barroquismo, en la Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo. Es miembro del Consejo de Arbitraje
revistas como Problemas del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Mexican Studies. Bueno, le cedemos el micrófono al profesor Luis Arizmendi y al final abriremos una ronda de preguntas y participaciones. Muchas gracias. Pues por principio agradecer por supuesto la invitación a este importante seminario que por cierto fue Fernando quien se encargó de reactivar después de varios años por acá en la Facultad de Economía y que ahora el colectivo Rumor Marini felizmente se encuentra impulsando. Discutir la vigencia del libro tercero en el siglo XXI invariablemente exige discutir el libro tercero ante la crisis epocal del capitalismo contemporáneo. La crisis más grave en la historia de la mundialización capitalista. Esta no es una mera crisis cíclica, como la crisis europea, la larga depresión del siglo XIX, 1871-1893. Esta no es una mera crisis cíclica como la Gran Depresión del siglo XX, 1929-1944, porque no se debe pensar sin incluir la Segunda Guerra Mundial. Esta es una crisis cíclica de sobreproducción mundial y mucho más. El alcance de la crisis epocal del capitalismo, porque esta crisis constituye en sí misma una era, no es solo una crisis cíclica, incluye la mundialización de la pobreza, la crisis alimentaria, la crisis ambiental. Se le puede ver con varias décadas hacia atrás haber comenzado, se le puede ver con varias décadas hacia adelante continuar, incluso hacia el siglo XXII, cuando se toma en cuenta claramente su peor dimensión, la que tiene que ver con la crisis ambiental mundializada. Ante la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI es que tiene que medirse el libro tercero de la crítica de la economía política. El desafío de repensar el libro tercero ante la crisis epocal del capitalismo es un desafío que está en curso, que obliga a asumir todo el debate que el siglo XX tuvo sobre el libro tercero, sobre la transformación de valores en precios, sobre la tendencia descendente de la tasa de ganancia, sobre las crisis de sobrefinanciamiento, sobre la teoría de las rentas de la tierra. Obliga a repensar todo el debate que hubo en el siglo pasado en torno al libro tercero. Pero es interesante percibir que justo el capital se pone muy claramente de regreso en el debate internacional a partir de la obra de Piketty, El capital en el siglo XXI. Piketty no llegó a decir algo nuevo. El principio del que parte es un principio que el marxismo crítico de finales del siglo XX ya estábamos planteando, que estábamos en un tiempo en el cual la desigualdad social estaba creciendo, se estaba polarizando. En todo caso, lo interesante de Piketty consiste en que es la primera vez que se utilizan las estadísticas para dar cuenta a nivel de la economía mundial de cómo es que la polarización producida por la desigualdad en el siglo XIX se fue contrarrestando en el siglo XX y la brecha que se cerró se volvió a abrir a final del siglo XX. La dinámica de la desigualdad avanzó y se volvió a polarizar. Estamos de regreso a un escenario como el del siglo XIX, pero peor porque eso es mundial. Se podría profundizar el planteamiento y agregar que si en la economía convencional el debate en torno a la desigualdad se propagó, fue no porque el debate sobre la pobreza se hiciera a un lado, sino porque lo que empezó la discusión fue el hecho de que habíamos entrado en la mundialización de la pobreza. La pobreza no era mundial, se volvió mundial, y la devastación que la acumulación capitalista produce sobre el proceso de reproducción social siguió avanzando en tal magnitud que hablar de pobreza ya no basta. Exigió empezar a hablar crecientemente de desigualdad. Por eso es que el debate sobre desigualdad también se propagó. Si bien la obra de Piketty tiene la interesante virtud de que explora la tendencia de la desigualdad mundial desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, en verdad, la obra de Piketty constituye una lectura débil, sumamente débil del capital. Se podría decir directo, es una lectura circulacionista. Ha centrado el problema en la circulación mundial. La desigualdad sí es
tema de lucha de clases en el siglo XXI, pero el capital de Marx no se reduce a un problema de desigualdad. Es mucho más complejo. Si se lee entonces El Capital, y ahí el libro tercero, de cara a la crisis más grave en la historia del capitalismo, la crisis epocal del capitalismo, entonces se vuelve sumamente importante percibir la especificidad de las diferentes lecturas del capital que han sucedido en la historia del debate internacional sobre el capital. Y acá en América Latina, especialmente en México, interesaría mucho identificar el hecho de que la lectura que Bolívar Echeverría inició es una lectura que parte de un planteamiento de la Escuela de Frankfurt, específicamente de Horkheimer, y le da forma programática. Horkheimer fue quien dijo, entre los distintos representantes de la Escuela de Frankfurt, que justo la crisis era el fundamento de la teoría crítica. Si la teoría crítica era históricamente necesaria, era porque la crisis era una devastadora de realidad. Horkheimer no estaba hablando solo de la crisis económica cuando se refería a esto. Es más, ni siquiera estaba hablando solo de la crisis política de la modernidad capitalista. Horkheimer estaba pensando específicamente en Auschwitz. La barbarie que el nazismo trajo en el siglo XX, la peor forma de devastación del mundo humano, de la vida, esto era la crisis. Porque el capitalismo genera crisis económicas y políticas radicales, porque la forma extrema de la crisis es la barbarie, por eso es que la teoría crítica es una necesidad histórica moderna. Este planteamiento de Horkheimer, que lleva a escribir junto con Adorno la dialéctica de la Ilustración, obra que podría perfectamente llevar como subtítulo Crítica a la modernidad, y más bien incluso crítica a la occidentalidad, porque están tratando la crítica a la Europa nazi en función de su crítica a toda la historia de Occidente. Este planteamiento de Horkheimer, que da pie a esta obra fundamental de la Escuela de Frankfurt, la dialéctica de la Ilustración, es brillante, es muy incisivo, es muy agudo, vigente contemporáneamente, ahora que el nazismo está de regreso, pero tiene un gran flanco abierto. Ahí no hay una lectura programática del capital. La gran carencia en la Escuela de Frankfurt, en el grueso de los representantes de la Escuela de Frankfurt, haciendo un lado Grossman, que solo estuvo ahí un rato y salió, a excepción de Grossman, la gran carencia en la Escuela de Frankfurt es que no hay una lectura programática del capital. Bolívar Echeverría hereda este principio programático de Horkheimer, desarrolla una lectura propia del capital, y el punto de partida del capital, estoy recordando la expresión explícita de Bolívar, el punto de partida es auténticamente insólito, porque lo que Bolívar va a decir es algo que va exactamente al revés de lo que el grueso de los economistas dirían. Lo que Bolívar dice es que el fundamento de la crítica a la totalidad del capitalismo en el Capital de Marx es la crisis estructural. Es más, él dice crisis estructural o absoluta. No está refiriéndose a una crisis cíclica, no está refiriéndose a una crisis por errores en política económica, se está refiriendo a una crisis permanente. Y para que esté claro de qué estamos hablando, cuando Bolívar Echeverría habla de crisis, en primer lugar no se está refiriendo a la crisis en la acumulación de capital. Ya empezar a pensar las crisis en función solo de la acumulación de capital muestra una unidimensionalización del concepto de crisis. El concepto de crisis en Marx está pensado en función de la legalidad del valor de uso. Es porque la vida humana está puesta en peligro de muerte, porque el capitalismo instala un contrasentido sobre el proceso de reproducción social, que la teoría de la crisis en Marx empieza de manera muy radical. El concepto de crisis en Marx tiene como fundamento la denuncia de que la modernidad capitalista gira en torno a instalar peligro de muerte sobre la vida humana. Esto es la crisis estructural, en la estructura de la economía contemporánea, en el fundamento, en la plataforma de la relación global capitalismo, hay muerte, una legalidad de muerte. Este es el problema. Si empezamos con que la crisis es un fenómeno puramente cíclico, ya empezamos mal. La crisis no es cíclica.
es permanente, es estructural, y es porque la gente es puesta en peligro de muerte que este sistema puede existir, si no, no podría haber capitalismo. Este que es el punto de partida del capital, la crisis estructural en la economía mercantil simple, constituye un punto de partida que tendría que ser desenvuelto, en función del cual tendría que leerse los 3 tomos de la crítica de la economía política. Bolívar Echeverría desarrolló contribuciones de primer orden para poder avanzar en una lectura actualizada de la crítica de la economía política. La lectura más poderosa en la historia del debate internacional sobre el capital la abrió Bolívar Echeverría. El camino que él inicia es un camino que tiene una influencia inocultable de Rosa Luxemburgo. Bolívar era un enamorado de Rosa Luxemburgo, y eso lo llevó a plantear que el tomo 2 del Capital de Marx, con sus esquemas de reproducción, tenía esquemas que no solo eran inconclusos, sino equivocados. Esta manera de leer los esquemas de reproducción originalmente vienen de Rosa. Bolívar no repite exactamente a Rosa, pero ese principio de Rosa Luxemburgo está en Bolívar Echeverría. Me parece que aquí hay un problema que obstruye el impacto que debería generar sobre la lectura de los 3 tomos del Capital, el punto de partida que ya se colocó muy innovadoramente. Si la crisis estructural es el fundamento de la crítica de la economía política de Marx, entonces los 3 tomos del Capital responden a eso. La crítica de la economía política no es solo la crítica al discurso de la economía política. La crítica de la economía política es la denuncia al modo en que el capitalismo, la economía de la modernidad capitalista, la política de la modernidad capitalista pone en una situación crítica, de peligro de muerte a la humanidad. La tendencia sí es a esta combinación esquizoide de progreso y devastación, la tendencia sí es socialismo o barbarie. Este es el problema. El Capital de Marx se está leyendo en función de una tendencia epocal. El Capital de Marx se está construyendo para describir la tendencia epocal de la modernidad capitalista. Si el punto de partida es la crisis estructural y se desenvuelve consistentemente, entonces no podríamos llegar a la formulación de que los esquemas de reproducción del tomo 2 del Capital de Marx están no solo inconclusos, sino equivocados, porque de alguna manera suponen que efectivamente el capitalismo puede funcionar en armonía. Este no es el planteamiento de Marx. Tampoco me parece sería adecuado llegar a la formulación de que entonces en el tomo 2 del Capital no está la contradicción valor-valor de uso. No, sí está, pero de una manera muy peculiar que habría que desocultar, hacer explícita. En este sentido, desenvolviendo ese punto de partida, he planteado que la teoría de la crisis no es un pasaje del Capital. No está en la sección 3 del tomo 3, no está en la sección 7 del tomo 1, porque no está solo ahí, porque no es un conjunto particular en la crítica de la economía política. Lo que he planteado es que la crítica de la economía política es la crítica a la crisis en la modernidad capitalista, vista de modo global. Y al verla de modo global, entonces podríamos decir que el tomo 1 da cuenta de la estructuración de las crisis en el capitalismo, la estructura que da pie a la relación global capitalismo, la crisis como fundamento de la relación global capitalismo. El tomo 2 aborda la neutralización de la crisis estructural en la economía capitalista. Y el tomo 3 aborda la explosión de las crisis, lo que no necesariamente significa el derrumbe del capitalismo, aunque tendencialmente significa cada vez más eso. Así, con esta paradoja. No significa mecánicamente el derrumbe del capitalismo, pero sí la tendencia epocal en esa dirección. El tomo 1 aborda la estructura que fundamenta a la relación global-capitalismo, la crisis estructural como fundamento de la relación global-capitalismo, porque el tomo 1 muestra cómo es que la clave para que exista capitalismo es la violencia económico-anónima. A partir de la expropiación de medios de producción se genera expropiación de medios de consumo. Quien no tiene tierra y medios de producción no tiene cómo llevar a cabo la generación de sus medios de vida. Y si no tienes cómo llevar a cabo la producción de tus medios de vida, estás puesto en peligro de muerte. La mercantilización de la fuerza de trabajo que el sujeto asuma de manera cómplice, por sí mismo, voluntariamente, llevarse al mercado, esta introducción de la dominación capitalista es posible porque hay una violencia inercial. Porque en la estructura económica de la modernidad capitalista hay un peligro de muerte. La expropiación de medios de vida
pone en peligro de muerte al sujeto, y por eso el sujeto acepta la mercantilización de su subjetividad y producir plusvalía para tener derecho a recibir un salario. La violencia económico-anónima, la instalación de un contrasentido que pone en peligro de muerte al sujeto trabajador moderno en el proceso de reproducción social, es lo que constituye la plataforma de la relación global capitalismo. Este es el punto de partida en el tomo 1 del Capital. Claro, al mismo tiempo, la paradoja consiste en que en la medida en que el capitalismo, para llevar a cabo la dominación de los trabajadores modernos, los configura como propietarios privados, los divide a ellos, pero también el capital se divide a sí mismo en una multiplicidad de capitales, entonces la economía capitalista pasa a estar integrada por una multiplicidad de capitales individuales que funcionan de modo anárquico. El orden de la sociedad burguesa, decía Marx, es el desorden, la producción invidente, sin plan, la producción a ciegas, el caos. La única forma en la cual hay capitalismo planificado es la forma de capitalismo nazi, cuando el Estado impone un plan de manera violenta. En general, el capitalismo funciona de modo anárquico, caótico, invidente, y esto genera un gran problema. Como demonios, economías nacionales gigantes que producen enormes masas de medios de consumo, alimento, vivienda, calzado, etcétera, enormes masas de medios de producción, tecnología, materia prima, energía, etcétera, como demonios, economías nacionales que producen enormes masas de medios de producción y medios de consumo sin plan, consiguen reproducirse. Este es el tema de los esquemas de reproducción en el libro segundo del Capital. La economía capitalista genera para la estructura económica del capitalismo un caos que debía dar pie al desequilibrio global del sistema, pero el mercado entra como mediación del capital a generar la articulación del proceso de reproducción global del capital. El tomo 2 aborda en ese sentido la neutralización del impacto que la crisis estructural generaría en la acumulación capitalista. El tomo 2 no es el tomo de la armonía, no es el tomo que aborda el equilibrio general al modo de la economía convencional. El tomo 2 es el tomo que aborda el modo en que se neutraliza el impacto de la crisis estructural en la acumulación capitalista gracias a que el mercado se encarga de hacer lo que el gobierno estatal y los sujetos no hacen: articular problemática, conflictivamente, producción y consumo para que la reproducción del sistema tenga continuidad. El tomo 1 entonces aborda la estructuración de las crisis como fundamento de la relación global capitalismo. El tomo 2 aborda la neutralización del impacto de la crisis estructural en la reproducción del capital, y el tomo 3 aborda la explosión de las crisis capitalistas. Es muy hegeliana esta formulación, tiene la lógica hegeliana para entender las contradicciones: estructura, neutralización, explosión. Son los tres planos con los cuales la crisis está siendo conceptualizada en el tomo 3. Esto significa entonces que la teoría de la crisis está en la sección tercera del tomo 3, pero está en todo el tomo 3. Que la teoría de la crisis está en el tomo 3, pero en verdad está en todo el Capital, desde el tomo 1. Y para sacarle todo su jugo a lo que va a decir el tomo 3, habrá que haber descifrado a fondo lo que plantea el tomo 1 sobre la crisis. Y entonces sí, ahí vamos a poder ver de qué tamaño se pone la crítica que Marx está construyendo a la violencia capitalista. Este es el primer planteamiento general entonces que quiero hacer esta tarde. La teoría de la crisis no es un pasaje en la crítica de la economía política, es la crítica de la economía política. La crítica a la economía y la política en la modernidad capitalista es una crítica que denuncia el modo en que el capitalismo instala peligro de muerte para la vida social. Crisis en la modernidad, en su dimensión económica y en su dimensión política. Ahora, si nos vamos a los grandes problemas del libro tercero, entonces, visto de manera sucinta pero profunda, tendríamos que contestar a las principales polémicas que sobre él se han generado. Y en ese sentido quisiera hacer 5 planteamientos. Sobre la base de este planteamiento general, la teoría de la crisis como fundamento de la estructura lógica de los 3 tomos del Capital, ahora 5 planteamientos sobre el tomo 3, el tomo de la explosión de las crisis. Primer planteamiento:
la crisis en Marx, la crisis en la acumulación capitalista en Marx, nunca ha sido conceptualizada como sinónimo ineluctable, mecánico de derrumbe capitalista. Marx no ve la historia del capitalismo como destino. Aparece la crisis y por tanto el sistema se viene abajo. Esto sería determinismo económico. Se le podría plantear determinismo histórico, como por ejemplo lo hace Wallerstein. Es muy interesante que acerca el tren secular brodeliano a la tendencia descendente a tasa de ganancia de Marx, pero Wallerstein está leyendo deterministamente la historia y por eso ya puso 2050 como la fecha ineluctable de derrumbe del sistema. Ya está pronosticado el porvenir. Además de que es un error poner la tendencia ascendente del salario, que no existe, como presunto fundamento de la tendencia descendente a tasa de ganancia, porque los salarios suben, la ganancia baja. Este es un planteamiento originario de Ricardo. Además de que es un error formular eso, así se le dé una versión nueva. Lo que está pasando con Wallerstein es que hay determinismo histórico. Se está leyendo la historia como predefinida de antemano. En Marx, las crisis son procesos en situación, procesos de bifurcación, tiempo de devastación y tiempo de oportunidad. El capitalismo puede utilizar la devastación para apuntalar su poder e ir más lejos. Por eso es que no es una cosa o la otra, la teoría del desarrollo capitalista o la teoría de la crisis, pues van juntas, son lo mismo. El capitalismo se desarrolla devastando el proceso de reproducción social. El siglo XX lo mostró, eso fue el nazismo. Devastaron económicamente y reabrieron canales de acumulación. Devastaron políticamente, modificaron la correlación de fuerzas, echaron para atrás las fuerzas revolucionarias de principios del siglo XX, las mataron, y entonces pudo venir un momento de, entre comillas, democracia burguesa formal. El capitalismo se pone democrático después de la contrarrevolución nazi. Entonces, las crisis son tiempos de bifurcación, de devastación o de oportunidad, pero hacer los tiempos de oportunidad es un reto político. Que la crisis sea tiempo de revolución es un reto político, un desafío del sujeto. Que el sujeto asuma la crisis como tal, para cambiar el porvenir. Como sea, no se trata nada más de que habrá crisis en la acumulación capital cíclicamente y habrá bifurcaciones intermitentemente, ¿no? Hay una tendencia epocal que el manifiesto comunista muestra de manera muy contundente, cuando Marx deja claro que conforme avance el capitalismo, las crisis serán cada vez más grandes, en efecto, pasó a ser la crisis europea a ser intercontinental, a ser cuasi mundial, a ser mundial. Así avanzaron las crisis desde el siglo XIX hasta ahora, son cada vez más grandes en términos históricos, son cada vez más frecuentes, la distancia temporal entre una y otra se acorta y son cada vez más amenazadoras, más agresivas. Su potencial devastador es cada vez más radical, como está pasando con esta. Ahora estamos hablando de una crisis que pone en peligro la historia de la humanidad y la historia de la naturaleza. Por eso es que esta es una crisis epocal. El capitalismo del siglo XXI le dio la razón al planteamiento de Marx. En este sentido, entonces, la teoría de la crisis en el tomo 3 no debe ser leída mecanicistamente como sinónimo de derrumbe ineluctable, no debe ser leída predeterministamente, suponiendo que la historia está definida de antemano, debe ser leída como proceso en situación donde hay bifurcación histórica, tiempo de devastación, tiempo de oportunidad, y en donde justo lo que se va a mostrar es que conforme avanza la acumulación de capital, lo que se vuelve cada vez más radical es la encrucijada histórica decisiva del mundo contemporáneo, socialismo o barbarie. Segundo planteamiento general. Ahora, tercer planteamiento. En el debate sobre la transformación de valores en precios, desafortunadamente de modo regular lo que hemos tenido ha sido una influencia, hay que decirlo como es, de la racionalidad matemática propia de la economía convencional. Esa discusión que introdujo von Bauer, que luego tuvo demasiadas olas en el siglo XX, de que Marx no había resuelto el problema de la transformación y que entonces no coincidían los valores y los precios, porque pues tanto estar insistiendo en el tomo 1 que los valores y los precios sean iguales para salir luego en el tomo 3 con que siempre no, porque la ganancia media hace que los capitales individuales no se apropien de la plusvalía que específicamente explotan. Esta discusión que introdujo von Bauer es una discusión que mete racionalidad matemática de la economía convencional en la crítica de la economía política. El problema de la igualdad entre valores y precios no es el problema principal en la discusión de la sección segunda en el tomo 3.
Ese problema también se resuelve, ojo, en el tomo 3, pero se resuelve en función del problema esencial, que es un problema económico-político. El problema económico-político del tomo 3, de la sección segunda del tomo 3, es descifrar la especificidad del dominio capitalista en la historia de las sociedades de clase. Nunca en toda la historia de las sociedades de clase sucede que una clase dominante se enfrenta a su interior, se destruye entre sí misma y su sistema de dominación se potencia. Eso no sucede. En la antigüedad, en el medievo, en el despotismo asiático, si la clase dominante a su interior se confronta y se destruye entre sí, eso debilita su sistema de dominación. En el capitalismo, la lógica esquizoide con la cual funciona la modernidad que él impone, sucede algo sumamente singular. La clase dominante se enfrenta a su interior y paradójicamente, incluso